a la conferencia que corresponde al 26 de julio 2017 con la participación de la doctora Matilde Ruiz, es neuróloga pediatra, es jefa actualmente del Servicio de Neurología del Instituto Nacional de Pediatría y es colega nuestra, por supuesto, es nuestra amiga y colega y compañera de Hospital Ángeles Pedregal. Bienvenida, doctora Matilde. Y también quiero dar la bienvenida a 3 hospitales que se han unido a estas conferencias. Uno es Ajusco Medio, Hospital General de Zaguayo, bienvenidos, y el Hospital General de Cuautla, Morelos. Bienvenidos, y queda con ustedes la doctora Matilde Ruiz García. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tomarnos los próximos minutos para revisar algunos de los aspectos importantes, interesantes, algunas novedades de lo que viene siendo el fenómeno de cefalea en edad pediátrica. Desde el punto de vista de epidemiología, la cefalea es una causa común de consulta médica. En niños menores de 7 años, 37 a 51% de los niños pueden llegar a acudir a la consulta por cefalea. Ya no es una entidad privativa de los adultos. Entre 7 y 15 años, casi el 82% pueden llegar a tener en algún momento como consulta médica la cefalea. Y bueno, si hablamos específicamente de la migraña, en la infancia podemos tener cuadros tan tempranos como niños menores de 7 años, en un porcentaje bajo, y alrededor de los 7 a 15 años se empieza a incrementar la prevalencia de migraña como una entidad específica. Sabemos que en los niños menores de 7 años la relación de hombre-mujer es muy parecida, pudiese inclusive ser hasta un poquito mayor en el varón, en los escolares, pero a partir de la etapa de la adolescencia predomina francamente en las mujeres. Tomando en general la cefalea como una causa de consulta, una de las grandes preocupaciones es que esa cefalea puede representar algún problema grave y es con mucha frecuencia una causa de asistencia al servicio de urgencias. Esta es una de las estadísticas o de las diapositivas clásicas de la mayoría de los textos en donde se dice que hasta un 40% de las causas de cefalea que van a urgencias tiene que ver con cuadros de infección viral, un 16% migraña. Vean ustedes, solamente el 5% representan una urgencia en relación a que sea una meningitis, un cuadro de infección del sistema nervioso central y hemorragia intracraneana, con un 5% de misceláneas. Esto daría la realidad de decir que el 20% de las causas de cefalea de urgencias pues son realmente motivo de preocupación cuando las vemos. Este es un artículo muy interesante que salió publicado en el 2014. Lo traigo a colación porque es un artículo que se hizo en Taiwán en un hospital general en el año de 2008, en el que tuvieron 43.913 visitas de urgencia y el 0.9% fue cefalea. Esto es un hospital general de niños, adolescentes, adultos y ginecobstetricia, y las infecciones respiratorias representaron el 60%. Sigue siendo las infecciones de vías aéreas la causa primaria de un dolor de cabeza severo en la etapa infantil. La hipertensión intracraneana solo el 1.5%, y se dice que de todas las cefaleas solamente el 5 a 7% representan tumores intracraneanos. Lo que les preocupa a los padres, lo que nos preocupa a nosotros de que pudiese ser un tumor, en realidad es la minoría de los casos. Sin embargo, si ustedes tienen visión borrosa, ataxia, como manifestaciones asociadas a la cefalea, son predictores muy importantes de que hay algo de preocupación o la posibilidad de hipertensión intracraneana. Esta primera tabla me pareció importante recalcarla, ya que este es el total de pacientes, 409, únicamente 93 se quedaron en vigilancia por más de 12 horas en este estudio, y vemos que el 59% de los totales y el 37% corresponden a infecciones virales, el 10% a migrañas y un
5% de los totales y un ya 20% de los ingresados corresponden a infecciones del sistema nervioso central. La circunstancia de cuándo llega un paciente y cuándo se ingresa depende de sus características clínicas, de la clasificación y evidentemente de la semiología clínica, en la cual es la base para poder hacer un diagnóstico apropiado. Estas dos nos dice que cuando el paciente tenía datos de sospecha de hipertensión intracraneana, el vómito se presentó en 2 de 6 pacientes. Y aquellos que no estaba claro, pero que tuvieron y se les hizo tomografía, el 18%. O sea, el vómito no es el predictor tan específico, a menos de que sea un vómito en proyectil. Visión borrosa sí es un predictor, igual que ataxia, signos focales, y eso creo que todo el mundo lo reconocemos. Cuando hay una cefalea con signo focal es un dato de alarma y ese es un paciente que debe ser evaluado de manera específica. De las tomografías que se hicieron, a pesar de una buena evaluación clínica y una sospecha clínica, el 57 fueron normales. 17 sinusitis y tumores en el 7.5%, lo que habíamos comentado, hipertensión intracraneana en el 5%. De tal forma que si le dedicamos tiempo a la semiología de la cefalea, vamos a poder seleccionar en forma apropiada quiénes son esos pacientes que pueden requerir estudios de imagen y quienes pueden requerir evaluación específica. Lo que vamos a hacer en los próximos minutos es revisar un poco la clasificación internacional por grupos. Todos los grupos caben en edad pediátrica y vamos a revisar 3 casos clínicos en donde lo que yo pretendo es que tengamos la posibilidad de conocer a lo mejor alguno de estos patrones de cefalea que a veces nos llegan al consultorio y que nos pueden generar alguna duda. Estos son los grupos que vamos a revisar muy rápidamente. Perdón. Siempre que hablamos de cefalea tenemos que referirnos a la migraña porque es uno de los grupos más importantes. Es una enfermedad familiar, puede tener un patrón genético específico y cuando ambos padres son migrañosos, el 70% de los chicos van a tener migraña en algún momento. Algunas veces se asocian a enfermedad de mareo por movimiento. Hay pacientes que asocian migraña con atopia y de ahí la teoría de que alguna vez fue de hipersensibilidad o de alergia a alimentos, pero también se asocia grandemente a fenómenos de ansiedad y depresión y en los niños y escolares puede ser asociada a trastornos de atención, a trastornos de aprendizaje y que estos trastornos sean disparadores de cuadros de cefalea. Este es un paciente femenino de 14 años, tiene una historia de 3 años de cefalea, eso es una historia de una cefalea crónica, hemicraniana alternante, a veces derecha, a veces izquierda, pulsátil, en la que frecuentemente aparece vómito y fotofobia. Hasta ahí parece realmente una migraña. La madre dice que a veces hay disestesias de lengua, sensación de adormecimiento de la hemilengua, que le originan a esta jovencita un fenómeno de disartria. No puede hablar bien, la lengua se arrastra y parestesias de mano derecha. La mayoría de los eventos duran 4 horas y después del evento, que puede terminar con el vómito o que puede disminuir con el descanso, la chica se recupera totalmente. La exploración que ustedes ven es normal y entonces la posibilidad de un diagnóstico cabrían varios diagnósticos. Una migraña sin aura, una enfermedad cerebrovascular, específicamente un ataque isquémico transitorio, específicamente en el último evento, una epilepsia parcial, migraña con aura o estado confusional migrañoso. ¿Quién puede sugerir algo? ¿Qué les parece? ¿Cuál de todas ellas? Tiene características probablemente de cada una de ellas en forma aislada. Sin embargo, yo podría decir que tiene aura porque tiene un fenómeno focal, se recupera totalmente a menos de que tuviésemos ataques isquémicos transitorios repetidos, que no es lo común en edad pediátrica, dura demasiado para ser un fenómeno epiléptico, no tiene confusión pero sí tiene disartria. Me quedaría con el diagnóstico de una migraña con aura, porque además dice
la clasificación internacional, que son eventos que tienen que durar más de 1 hora, más de 5 eventos, y que el fenómeno de aura dura de 10 minutos a 1 hora, y que después de ese momento viene el dolor de cabeza. Así es como lo refiere la clasificación internacional. La pregunta es, ¿le haríamos a este paciente una imagen? Probablemente sí. Y aquí les presento a ustedes una tomografía en la que vemos plexos coroides calcificados y es un estudio normal. Podríamos decir que la resonancia es el estudio más específico para un paciente que tiene cefalea, en el que estoy pensando como una posibilidad alternativa, un evento vascular de vasos pequeños, pero como no ha tenido ninguna secuela real después de 4 horas, creo que con una tomografía podría ser suficiente. Estos eventos se están presentando hasta 2 veces cada 15 días. Son incapacitantes, por lo tanto condicionan que durante esos episodios la chica no vaya a la escuela y tenga ausentismo escolar, y si estuviese trabajando sería ausentismo laboral, además de que son muy molestos. Hay varias opciones y probablemente hay más de una respuesta. Le podemos dar triptano y topiramato, dieta, acetaminofén con ergotamina, ketorolaco alternando con dehidroergotamina o flunaricina. Yo podría decir que por la frecuencia ya se requiere un tratamiento preventivo. Ya no basta con un tratamiento de fase aguda. Y el día de hoy los tratamientos preventivos incluyen el ácido valproico, que no voy a dar porque es una mujer y porque la va a subir de peso y porque tiene efectos teratogénicos y sobre salud reproductiva. La flunaricina puede ser una buena opción, pero a veces los sube de peso y en las jovencitas las puede generar depresión. Y hay que tener mucho cuidado con ese modulador calcio antagonista. El topiramato es probablemente la mejor opción si no hay un fenómeno de ansiedad o de depresión. Como una dosis baja, 25-50 miligramos en la noche, tiene una buena posibilidad de ser un preventivo. Y se utiliza por 4 a 6 meses. Pero también hay que regularle la dieta a esta señorita, ¿no? O sea, yo no le diría que por favor le excluyese de su dieta la salsa de soya, las sopas Maruchan, la salsa catsup, la Valentina, la Maggi, todas las cosas que forman parte de la dieta de los adolescentes, que son altas en glutamato, que son altas en tiramina y en monosódicos. Todos los preservativos tienen capacidad de liberar serotonina y al liberar serotonina generar dolores de cabeza. No digamos el chocolate y el vino tinto. No digamos la fotoestimulación prolongada y el desvelo, que nuestros jóvenes frecuentemente tienen, pues no sé, les encanta dormirse a las 4 de la mañana para retar a la autoridad y sentir que ya son grandes, ¿no? El acetaminofén puede ser un buen analgésico. Los ergotamínicos deben preferirse no usarse en edad pediátrica. Está la intoxicación, el ergotismo y pues no sé si habituación al uso de ergotamina. Yo creo que cada vez usamos menos ergotamínicos. Ketorolaco alternando con dehidroergotamina no lo haría yo en una edad pediátrica, pero cabe cuando estamos en un estado migrañoso. Y ya les dije por qué yo no le daría flunaricina. Pero también hay migraña con aura. Y esta parte de los equivalentes migrañosos también los tenemos que considerar. Vértigo paroxístico, vómito cíclico, tortícolis paroxística y dolor abdominal recurrente, que por favor no todos los dolores abdominales recurrentes son migraña y mucho menos epilepsia, sino la mayoría tienen que ver con aspectos de colitis, con aspectos de ansiedad y no cumplen con los criterios de migraña. Otro de los grandes bloques es la cefalea tensional. Es esta cefalea que puede ser episódica, que se presenta en ciertos momentos, cada determinados episodios, que se relacionan mucho con ciertos episodios, la cefalea crónica diaria y la que no está clasificada. Y bueno, aquí está otra jovencita de 13 años, ella ya lleva 3 meses con dolor de cabeza. Y la mamá dice que todos los días le duele la cabeza, que predomina en la tarde, que se encuentra localizada a la región occipital y de cuello, es como en banda, el dolor es sordo, no es pulsátil,
la molesta y a veces la incapacita de manera parcial, no se acompaña de fotofobia ni de sonosensibilidad, y la severidad es moderada. La clasificamos de 0 a 10 o de 1 a 10, en donde 1 es poquito, que no molesta, no quita las actividades de vida diaria, y 10 es el dolor más intenso que puede llegar a tener un individuo. Cede parcialmente con el sueño, se levanta muchas veces sin dolor o con dolor poquito, pero en la tarde es un dolor intenso. Se incrementa después de permanecer sentada en su WhatsApp. La madre se queja de que se pasa horas en esta posición medio enconchada con el cuello hacia abajo, en donde se pasa muchas horas en sus redes sociales, en su tablet o en su celular. Y esta es una de las nuevas formas de dolor de cabeza asociada a posturas aberrantes, en donde están los flexión, hiperflexión del cuello, y entonces se tensan los músculos paravertebrales, y una de las actividades que tenemos que hacer es cambiar el estilo de vida de los jóvenes. Su diagnóstico es hipertensión intracraniana crónica, pues no es progresiva, no afecta el sueño, se quita en las mañanas, es moderada intensidad, no tiene todas las características para ser hipertensión, no tiene características de cefalea migrañosa, tampoco se ha agudizado, tampoco es esta cefalea en racimos intensa que genera cambios vasomotores en la cara. Entonces parece una cefalea tensional asociada a una postura, además de otros factores. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Un electro? ¿Una tomografía cerebral? ¿Radiografías de cráneo? ¿Evaluación de presión intracraniana? ¿O le solicitamos que nos establezca una bitácora sobre actividades? Muchas veces los papás y los niños, más los padres, pero los chicos, no se les quita el dolor de cabeza hasta que no evidenciamos a través de una bitácora a qué horas es, cómo es y qué factores desencadenantes hay, y se los demostramos y podemos nosotros reconocer cómo es el patrón de dolor de cabeza. A veces, sin embargo, los papás exigen una tomografía porque tuvieron un abuelito que nadie le hizo caso y 20 años después del dolor de cabeza hizo un infarto cerebral, y entonces no es una indicación médica, pero a veces puede llegar a ser una circunstancia en donde hacer una tomografía simple sin medio de contraste pudiese ayudarnos a demostrarle al paciente y a los familiares que no hay ningún evento que nos deba de preocupar. ¿Qué le vamos a dar a este paciente? Triptanos específicos para una cefalea de tipo migrañosa. No sirve para ningún otro tipo de dolor de cabeza si no tiene un componente vascular. Analgésicos comunes. Sí, yo creo que necesita un analgésico común, algún antiinflamatorio no esteroideo. Tendríamos que preguntarle si hay un fenómeno de ansiedad, aunque no parece. Por supuesto que los esteroides están contraindicados si no hay ninguna indicación quirúrgica, pero también tendríamos que trabajar sobre el cambio en el estilo de vida, y por lo menos que Santa Claus le traiga a esta jovencita un atril para que si va a estar en una posición durante muchas horas sea una posición más anatómica, y con eso a lo mejor un relajante muscular, a lo mejor un poco de masaje, algo de terapia física en donde fortalezcamos todos los músculos del tronco y del cuello, nos puede llegar a ayudar a que este dolor de cabeza crónico que se irradia al cuello mejore de manera significativa. Este es otro artículo interesante que solamente les voy a presentar dos aspectos. Es cómo en pacientes con cefalea episódica, pacientes con cefalea crónica, migraña crónica y cefalea tensional crónica, se puede presentar desde la etapa del escolar. La media es de 10 años, aquí hay 297, 71, 15, 56 pacientes, y las edades están divididas en escolares y adolescentes, y prácticamente es el 50%. Eso significa que ya nuestros escolares están expuestos a dolores de cabeza de tipo crónico, muchos de ellos que cumplen criterios con dolores de cabeza de tipo tensional. Y si bien pareciese que en algunos casos la migraña crónica sí predomina en las chicas, la cefalea crónica diaria también, pero los varones están también bien representados con 49, con 45, con 40%. O sea, también hay que pensar que los jovencitos están expuestos a ese tipo de dolores de cabeza y
que cuando la cefalea episódica y la cefalea crónica diaria identificamos factores de ansiedad o depresión, el índice de ausentismo escolar incrementa. Creo que tendríamos que tomarnos unos minutos cuando tenemos un paciente con una cefalea crónica, una cefalea que parece tensional, una cefalea que parece episódica, en analizar si ese chico o chica tiene elementos de ansiedad o elementos de depresión, que son a lo mejor fenómenos de somatización, en donde hay que hacer un trabajo más psicoterapéutico, claro, analgésico, claro, descartar otras cosas, pero el fenómeno emocional es muy intenso. En la misma clasificación están las cefaleas misceláneas, en donde tenemos la compresión externa, cuando hay algún tipo de masa externa que comprime las estructuras dolorosas, compresión estímulo por frío, benigna por tos, por ejercicio, asociada a actividades sexuales, es más del adulto, pero bueno, nuestros jóvenes están también ya en actividad sexual desde etapas muy tempranas y también puede existir. Cefalea postraumática aguda, no cabe la menor duda que el paciente tiene un hematoma, una equimosis y tiene dolor de cabeza, pero a veces sobre ese hematoma se puede atrapar las terminaciones nerviosas de las fibras amielínicas y pasan meses y ya no sentimos nada y ese jovencito o jovencita está teniendo un dolor donde tuvo el chipotito y le duele cada vez que se pasa el peine y pareciese como un fenómeno de neuropatía, de esas neuropatías postraumáticas que a veces requiere que utilicemos analgésicos, no de los analgésicos comunes, sino sería a lo mejor una indicación en el caso de que tengamos esta neuropatía de usar a lo mejor oxcarbazepina como modulador de canales de sodio. La cefalea por alteraciones vasculares no es común, tan común en edad pediátrica, pero puedo tener un evento vascular isquémico agudo y las terminaciones trigeminales se estimulan y da dolor de cabeza. Los hematomas intracraneanos, la hemorragia subaracnoidea postraumática, jóvenes que están expuestos a deporte, fútbol americano, ahora que está de moda el parkour, pacientes que están en hockey, pacientes que están en patineta o patines, haber pasado nada más que después de un fenómeno confusional, tener rigidez de nuca, fiebre y un dolor de cabeza por hemorragia subaracnoidea. Por supuesto que existe la hipertensión intracraneana, la hipertensión intracraneana benigna, ese es un dolor de cabeza muy crónico, pero hay edema de papila. El paciente se despierta en la madrugada, le duele la cabeza, tiene diplopia, a veces un sexto par y tiene edema de papila y vemos una tomografía sin espacio subaracnoideo, a veces asociado a sobrepeso, a veces asociado a consumo de altas dosis de vitaminas, que son también el día de hoy un motivo de preocupación en los jovencitos que van al gimnasio, en donde están consumiendo altas concentraciones de proteínas con vitaminas. Abuso de sustancias. Quisiésemos no tener que platicar de este tema, pero los adolescentes tempranos están en consumo de sustancias. Hay tóxicos que podemos consumir de manera inadvertida, como el plomo, pues que nos da hipertensión intracraneana. Podemos estar expuestos a otro tipo de metales pesados de manera inadvertida. Algunos de estos colorantes, alimentos con alto contenido de colorantes, si bien se dice que las dietas con alto contenido de colorante no dan problemas, los colorantes de los alimentos de origen asiático no son los que están aprobados por la FDA y a veces tienen manifestaciones en los pacientes. Supresión de fármacos, la cefalea asociada a infección, tenemos que seguir insistiendo que es la más común, infección bacteriana o infección viral. Enfermedades metabólicas, aquel paciente que tiene hipoxemia crónica tiene dolor de cabeza, o aquel paciente que hace hipoglicemias intercurrentes, esas chicas o chicos que están expuestos a ayunos muy prolongados, en donde no desayunan, en donde se pasan todo el día en actividad, toman agua, pero no toman ningún tipo de glucosa y están a las 3 de la tarde con dolor de cabeza porque están haciendo hipoglicemias. Alteraciones craneofaciales, trastornos del cuello, obviamente si yo tengo una listesis o tengo un cuello corto, en el caso de alteraciones del macizo facial como el Klippel-Feil me puede doler el cuello. O el trastornos otorrinolaringológicos, creo que es lo primero que hay que descartar.
y las alteraciones de articulación temporomandibular, esos chicos que hacen el síndrome de Kostner, que están completamente contracturados toda la noche y que les está doliendo toda la región temporal simplemente por estar teniendo una contracción sostenida. Las neuralgias no son comunes en edad pediátrica, sin embargo existen neuralgias del trigémino cuando se comprime o neuralgias occipitales como las que vimos en los niños que están expuestos a la contracción sostenida a nivel occipital. ¿Cuáles son los signos de alarma? Cefalea matutina. El niño que se despierta y dice, mamá, me duele la cabeza y va a vomitar. Cuando toso y me duele la cabeza o estoy en el baño, están los niños estreñidos, evacuando y hacen maniobra de Valsalva y pierden la conciencia por la maniobra de Valsalva y el dolor de cabeza. Trastornos neurológicos asociados cualesquiera, pero sí es cierto, la ataxia, la diplopia, la dismetría son signos de alto alarma neurológica. Diplopia o papiledema. Si tengo un neurocutáneo, si me duele mucho la cabeza y tengo una neurofibromatosis, ¿cuántas veces no hemos visto niños con 4 o 5 manchas café con leche y empiezan a tener dolores de cabeza? No digamos otros neurocutáneos como Sturge-Weber o como pudiese ser a lo mejor esclerosis tuberosa. Un niño que tiene cefalea y macrocrania y tenemos que medir el tamaño de la cabeza y relacionarlo con la talla y el peso. Porque la macrocrania de 90 centímetros cualquiera la ve, pero la macrocrania relativa en relación a una talla y un peso pequeño, pero una cabeza por arriba de percentil 97, puede esa desproporción estar hablando de una hipertensión de lenta establecimiento. Cefalea y talla baja. ¿Qué pasa con la talla baja? ¿Por qué? Porque pudiésemos tener que buscar alteraciones en la silla turca. O cefalea y pubertad adelantada también. Les voy a presentar a Juanito, de 10 años. La madre refiere que ha habido disminución en el rendimiento académico en los últimos meses. Él estaba en la escuela a los 10 años, me imagino que estaba entre tercero y cuarto, dependiendo del sistema escolar, y la mamá dice que en los últimos meses no le ha ido bien, le ha bajado el rendimiento. La cefalea es opresiva, bifrontal, 3 meses de evolución, pero aparte está hiporéxico, se duerme en el día, se duerme en la escuela, parece estar inatento. Y bueno, desde hace una semana él se queja que no ve bien. Y la mamá decide que lo va a llevar con un oftalmólogo y el oftalmólogo decide que él necesita ser auxiliado por una evaluación diferente. ¿En qué sospechamos? Las enfermedades desmielinizantes sí son comunes o sí están presentes en edad pediátrica y una manifestación puede ser la disminución de agudeza visual. ¿En dónde? En las neuritis ópticas. Pero no tendría por qué tener cefalea de 3 meses de evolución. La migraña crónica agudizada no tiene por qué darnos problemas académicos. Bueno, sí, porque si el niño tiene dolores de cabeza puede ser que le baje lo académico, pero no tiene por qué darle disminución de agudeza visual. Una hidrocefalia no es edad para hacer una hidrocefalia congénita, pero hay hidrocefalias adquiridas y podría ser una hidrocefalia de las de baja o moderada presión que le da un dolor de cabeza. Una hipertensión intracraniana, yo creo que sí cubre datos clínicos para pensar en hipertensión intracraniana, la hipersomnia, el bajo rendimiento, el dolor de cabeza y la disminución de la agudeza visual. ¿Por qué? Porque si yo tengo una hipertensión intracraniana crónica, puedo llegar a tener una disminución concéntrica o una atrofia de papila y eso me da disminución de agudeza visual. Creo que una sinusitis crónica no sería mi primera opción. Y entonces le hacemos una resonancia magnética y encontramos una lesión supracelular. No hay hidrocefalia, pero podría haberla, y aquí está, es un craniofaringioma que da una hipertensión intracraniana crónica. La disminución de la agudeza visual, ¿cuál es la causa? ¿Cómo nos la podemos explicar? Inflamación del nervio óptico, pues no tiene por qué existir, solo si estuviésemos pensando en una neuritis óptica, podemos tener inflamación del nervio óptico.
Pero aquí esto está sobre la región celar, donde pasa el quiasma óptico. Y entonces tenemos una disminución de agudeza visual por atrofia óptica, por compresión del quiasma óptico. No es una infiltración, tampoco es una enfermedad desmielinizante y tampoco se están traccionando las cintillas ópticas. ¿Qué estudio complementario le haríamos a este paciente? No estoy pensando en una enfermedad desmielinizante, por lo tanto no le voy a pedir bandas oligoclonales, no le voy a pedir una audiometría, no sé, no tiene indicación de hacer un líquido cefalorraquídeo, por lo tanto no le vamos a pedir celularidad, tampoco le vamos a pedir una angiografía, aunque a veces los cirujanos, para ver cómo está la disposición de las carótidas, pueden llegar a pedir una angiografía como un estudio complementario. Lo que sí es que le voy a pedir un perfil hormonal, porque muchos de estos jovencitos tienen un panhipopituitarismo. Muchos jovencitos de estos tienen talla baja y encontramos una alteración también en la hormona de crecimiento y en la hormona tiroidea. Esos son los casos que yo les traje para presentar. Creo que si revisamos cada una de las áreas de la clasificación del dolor de cabeza, de las cefaleas, podemos nosotros encontrar que cada una de ellas están representadas en la edad pediátrica, algunas con más o con menos frecuencia, que nosotros somos los clínicos los que nos vamos a poder hacer un buen diagnóstico si hacemos una buena semiología. Cuando hablamos de los principios terapéuticos, siempre están las medidas no farmacológicas. Y esas medidas no farmacológicas tienen que ver con el estilo de vida de las gentes. Cuando no dormimos, y todos los que estamos aquí hemos pasado más de una noche sin dormir, estamos inatentos, irritables al día siguiente y muchos tenemos dolores de cabeza, porque es un precipitante. Entonces tenemos que convencer a la familia y a nuestro paciente de que tiene que descansar. De las medidas no farmacológicas es evitar los periodos largos de ayuno a los que están expuestos los jóvenes y cuidar los alimentos que tienen muchos preservativos. A mí me han llegado a decir algunos de ellos que si los quiero matar de hambre porque les estoy quitando todos y cada uno de los alimentos que tienen glutamatos y nitritos. Y si ustedes lo ven, ninguno de esos alimentos forman parte de la dieta esencial natural a la cual debemos cualquiera de nosotros aspirar. Yo sé que la salsa Valentina, aquí debe haber más de un fan de la salsa Valentina, pero es vinagre con un pH como de 1 y pura química y puro colorante. También tenemos que cuidar los tiempos de fotoestimulación y los tiempos de descanso. Lo ideal es apagar los electrónicos una hora antes de irse a descansar. Los tratamientos preventivos solo están indicados cuando el dolor de cabeza afecta de manera crónica al individuo más de 2 veces por mes. Es cuando están indicados los tratamientos preventivos, tanto para migraña como para las cefaleas crónicas. Para migraña ya les decía yo a ustedes topiramato, ácido valproico, flunaricina, con lo que ya comentamos, y si se documenta que el paciente tiene un fenómeno ansioso o está deprimido, podemos utilizar como un preventivo amitriptilina o imipramina. Los antiepilépticos no funcionan como antiepilépticos, funcionan como moduladores de canales de sodio. Las dosis no son antiepilépticas, topiramato de 25 a 50 y ácido valproico 125 a 250 miligramos una vez al día. Y los de fase aguda, no podemos usar analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. La ergotamina prácticamente está en desuso en edad pediátrica. Y los triptanos cuando se sospecha que es una cefalea de tipo migrañosa. Alguna vez se usó ciproheptadina como preventivo en edad pediátrica. Alguna vez se utilizó propranolol como preventivo en edad pediátrica, pero son fármacos que el día de hoy tienen más colaterales que beneficios. Yo creo que con esto termino lo que viene siendo la presentación formal y lo que me gustaría es conocer las preguntas, conocer las dudas, cuáles son las áreas en donde ustedes llegan a tener alguna circunstancia para que les genera alguna dificultad. Hay una asociación entre obesidad y cefalea, no solamente obesidad, cefalea, hipertensión intracraniana, sino las chicas y los chicos obesos tienen con más frecuencia dolores de cabeza que se regulan fácilmente cuando regulamos la ingesta calórica
les damos abundantes líquidos y favorecemos la actividad deportiva. No sé, comentarios. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Me pareció extraordinaria su presentación. Aprendí muchísimas cosas, pero me queda una duda. ¿Qué asociación puede existir entre los contaminantes respiratorios que tenemos en la ciudad, básicamente ozono, con cefaleas? Yo creo que es una pregunta que todavía no tiene una respuesta absoluta, pero los contaminantes sí pareciesen relacionarse no solo con cefalea, con otro tipo de enfermedades crónicas, así como el estilo de vida, en donde empezamos nuestra actividad muchos jovencitos empiezan a las 6 de la mañana, están 1 hora en el camión, llegan a la escuela, medio comen en la escuela, se regresan en el camión, están en las horas en donde hay mayor contaminación en el camión y llegan a su casa a las 5:30, 6 de la tarde a hacer tarea y después van al deporte y después se acuestan. Ese es un estilo de vida altamente tensionante, en donde estamos expuestos a factores ambientales que no podemos regular en este momento. Pero creo que la incidencia de cefalea en una ciudad como la nuestra es mucho más alta que si viviésemos en una ciudad en donde las condiciones de vida fuesen más favorables. ¿Nos podría hablar un poco más sobre las cefaleas matutinas? ¿Qué debemos indagar para conducir el diagnóstico y localización de las cefaleas? ¿Tienen alguna importancia que debamos preocuparnos si son frontales, parietales, occipitales? ¿Hacia dónde debemos ir con la localización? Sí, la localización específica que nos sugiere una cefalea tensional es en banda y occipital. Cuando el paciente nos dice que le duele la parte de atrás de la cabeza o que le duele en banda, esto es como si trajese una banda puesta, sugiere alguna cefalea occipital, una cefalea tensional. Las otras cefaleas, las migrañas en los niños no tienen la clásica localización hemicraniana. A veces es universal, a veces es más parietal, cambia. Tal vez lo importante es que no sea focalizada a un único lugar. Y eso hay gente que dice que aún las focalizadas a una única zona de la cabeza, mientras no se asocien a otros factores de alarma, puede no tener una importancia real en edad pediátrica. Y las cefaleas matutinas. Las cefaleas matutinas pueden estar en relación con trastornos de sueño. El paciente que ronca y que tiene apneas y que no descansa bien puede llegar a tener cefalea. El paciente que usa 25 almohadas para mantenerse derechito, o aquella niña que duerme con 5 o 6 peluches y que duerme en la última esquinita de su cama porque todos sus peluches tienen que dormir con ella, también puede tener un dolor de cabeza porque está muy tensa, está muy contracturada. Aquel dolor de cabeza matutino en el que aparece, que es muy fuerte, que lo despierta en la madrugada o que es en la mañana y que se asocia a náusea o a vómito, probablemente yo creo que ese es un dolor de cabeza que habría que vigilar y a lo mejor hacer algún estudio de imagen, interrogar mejor sobre por qué está doliendo la cabeza en las mañanas. La cefalea esta que se llama de Orson, ¿puede aparecer en la noche y despertarse en la mañana, en la madrugada pues? Lo clásico de la cefalea de Horton es que aparece en el adolescente y adulto joven, es más el varón que la mujer, y se presenta en racimos. El paciente tiene un dolor de cabeza intensísimo, como si fuese una neuralgia, tipo neuralgia, se quita, unos cuantos minutos después vuelve a tener el dolor de cabeza y vuelve a tener como si estuviese presentando mini episodios de dolores de cabeza asociado a muchas veces sudoración, al lagrimeo. Yo no digo que no aparezca en la noche, pero es generalmente en el día en donde se presenta de esa forma y responde únicamente a indometacina. Cuando son las crisis de dolor de cefalea de Horton, aparece también en la administración de altas dosis de oxígeno, concentraciones altas de oxígeno puede ayudar al paciente. No es muy habitual en edad pediátrica, es más del adolescente y el adulto.
una muy buena historia clínica y una exploración detallada. Hay ahora adolescentes o púberes que toman Red Bull o toman alimentos energizantes o toman alcohol, incluyendo los que no huelen mucho, que es vodka o ginebra, y tienen una excelente cruda al otro día y es cefalea y vómito. Entonces también preguntar sobre esto y no perderlo de vista. De manera que entonces la semiología de la cefalea nos ayuda mucho al diagnóstico, pero si no sabemos hay que llamar a la doctora Matilde o un neurólogo que nos ayude, porque sí, a veces nos despistan las cefaleas, sobre todo en adolescentes. Y la otra es, ¿les das o no tratamiento? Yo creo que sí debemos de darle a aliviar el dolor, es curar, pero no olvidar que necesita una evaluación. Y la cefalea, que en ocasiones es espejo de los padres, si tiene cefalea la mamá, cefalea el papá, y el niño desde muy 6 años o menos ya está, y él mismo me dice, ya estoy estresado porque tengo migraña. ¿Eso cómo lo arreglo? Bueno, el día de hoy hay algunas, especialmente jovencitas, que para que los padres no les huelan el alcohol, empapan tapones en alcohol, en tequila, y obviamente los insertan en la vagina y generan un estado de emborrachamiento sin que huelan alcohol. Entonces, dentro de estos cuadros de dolores de cabeza, después de haber ido a una fiesta, pues a veces sí hay que hacer un antidoping a los jovencitos o a las jovencitas. Si llega y estuvo hasta las 3, 4 de la mañana y al día siguiente tiene una cefalea increíble y está pálido y vomita y es un cuadro agudo, seguramente acabará en urgencias y seguramente habrá que hacerle un antidoping. Nuestros chicos son buenos chicos, pero tenemos que estar seguros de que inclusive a veces les ponen en las bebidas un alcohol de baja calidad, en los hielos les ponen éter, y eso genera un estado de emborrachamiento súper intenso, súper rápido, a pesar de que solamente ellos juran y perjuran y realmente solamente se tomaron una copa de alcohol. Pero el medio ambiente, no solamente las dioxinas y los contaminantes, sino el medio ambiente puede ser realmente un fenómeno de mucha agresión sobre los jóvenes. Sí hay que darles tratamiento. Esos papás que dicen, no, yo no le doy nada, que se aguante porque no quiero que se vuelva adicto. Bueno, hay que tener mucho cuidado con los abusos crónicos de los analgésicos y el fenómeno de adicción a analgésicos. Pero alguien no tiene por qué sufrir un dolor de cabeza, sobre todo si está en este proceso de evaluación. Cuando una familia, todos son migrañosos y el chico ya se siente migrañoso, ya se diagnosticó migrañoso, pues yo creo que también los apoyos psicoemocionales pueden llegar a ser muy importantes. Están las terapias de relajación en las cefaleas crónicas, están las terapias de feedback, están el yoga, algunas de las estrategias de relajación que muchas veces ayudan a los pacientes de manera significativa para romper el ciclo de dolor. ¿Alguna otra consideración? Bueno, de parte de la doctora Ana Rosa Carriedo, una felicitación a la ponencia de la doctora Matilde y excelente ponencia, y pues estamos conectados con otras partes del país, lo cual nos da mucho gusto. Muchas gracias y un aplauso a la doctora, por favor, si se ha merecido. Damos una simbólica, sencilla diploma. Muchas gracias. Esperamos contar contigo en muchas otras ocasiones. Sí.